un proyecto web hoy en día ya no es aquel proyecto que se decía en las antiguas generaciones o las antiguas agencias, necesito tener presencia en la web. Ese era el primer objetivo que se tenía, digamos, en la década de los 90. Surge la guerra.com, así se le conoce, en donde todas las empresas querían tener un sitio.com dentro de la web para poder tener presencia y tener un mayor alcance. En esa época se le conocía como la Web 1. ¿Por qué la Web 1? Porque eran archivos totalmente estáticos, tal y como estamos manejando ahorita, que brindaban información básica de la empresa. ¿Qué era lo común? ¿Qué eran los elementos básicos que se manejaban? ¿Qué es mi empresa? ¿Cuáles son los objetivos de mi empresa? ¿Cuál es la misión y la visión? ¿Cuáles son los valores? ¿Y cuál es el Board of Directors? El directorio de todos los altos mandos y de la junta directiva de una empresa. Toda esa información se brindaba o se trabajaba específicamente para poder brindar otro acceso a la información que ya estaba disponible vía teléfono o una visita a la empresa. Luego empezaron a aparecer ciertas aplicaciones enriquecidas. Con la aparición de Flash, la aparición de Silverlight, que son herramientas que en la web se le consideraban como herramientas RIA, experiencia de Internet enriquecida, Rich Internet Applications, y ya tenían una funcionalidad mayor a la de un elemento estático. Ya empezábamos a usar más los formularios para poder captar información y esa información la manejábamos dentro de bases de datos, dentro de las aplicaciones. Usábamos CGI en aquel entonces, era lo más común que existía. Luego aparecieron otros lenguajes como PHP, como Perl, que podían manejar peticiones de HTML y de esa forma capturar información y procesar información y generar en el aire archivos HTML. Entonces, a principios del 2000, y casi dura como de 15, 14 años esta tendencia, toda la parte de la web enriquecida se hacía a través de plugins, ya sea Flash, sea Silverlight, y muchas de las interacciones que se habían con las páginas se generaban en el aire a partir de scripts llamados server side. ¿Okay? Dentro de los server sides podemos tener ASP.NET, PHP, de los más utilizados en su momento. Salieron otras opciones como Ruby on Rails, que también era para poder trabajar páginas web, de forma que se podía generar de forma del server, del backend, la página HTML utilizando datos provenientes de una base de datos o de otra fuente de datos, ya sea archivos o otros. A raíz de todo esto, tanto la ingeniería de software como el desarrollo de las páginas web se ha venido de dos líneas distintas a bifurcar, a unirse en una sola línea en donde ya encontramos la necesidad de ver la creación de un proyecto, de una página web como un proyecto sistematizado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene sus fases, tiene su planificación, tiene su diseño, su interacción, su manejo de poder tener prototipos, pruebas y errores para poder darle al cliente una página satisfactoria y después va a la publicación y termina entregándose el proyecto con algún contrato de mantenimiento. Y funciona, funciona manejarlo de esa forma. Lo único es que ahí dependemos de, delegamos la creatividad o delegamos la rapidez de ejecución del proyecto. Ahí hay dos puntos. Generalmente, y no es una verdad absoluta, pero generalmente una página creativa, por ser creativa, requiere mayor tiempo de ejecución del proyecto para poderlo entregar. ¿Por qué? Porque hay mucho detalle, hay mucho elemento personalizado. Mientras que si agarramos algo ya prefabricado, algo que se llaman soluciones enlatadas, y usamos el estándar para la mayor parte de las cosas, como Bootstrap, como Materializer, que ya están establecidos los diseños y no, la creatividad más es la información que va interno, el proyecto se reduce, ¿ok? Y es WordPress con D. WordPress es un LMS
perdón, no es un LMS, es un Content Management System, un manejador de contenido diseñado basado en eso, en poder crear páginas en el momento, de forma dinámica. ¿Qué vamos a trabajar en este segundo parcial? ¿Para qué toda esta plática de temáticos? Llegamos a un punto en donde tenemos que encontrar el balance para poder producir proyectos de software altos en calidad y creatividad, pero con una tiempo de ejecución reducido. ¿Qué quiere decir? Nos estamos volviendo o estamos viendo ahora herramientas que nos van a permitir trabajar en un proyecto de software y en un proyecto de desarrollo de páginas web de forma ágil. Ustedes han oído hablar en todos lados. Agile, ágil, metodologías ágiles para el desarrollo, metodologías ágiles para la gestión de proyectos. Que vamos a utilizar metodología ágil para la gestión del proyecto Scrum, que es uno. O vamos a usar metodología de gestión de proyectos ágil Kanban, es otra metodología. Vamos a manejar Extreme Programming, que es otra metodología todavía, que agarra diferentes componentes para poder desarrollar proyectos de software de una forma muy rápida. Entonces, todas estas metodologías y todos estos elementos no funcionan si empezamos a hacer las cosas a patita. Es decir, si empezamos a seguir trabajando con las uñas, a no usar las herramientas para agilizar el desarrollo, vamos a quedar con un tiempo de ejecución bastante lento. Entonces, este segundo parcial vamos a ver herramientas que nos van a permitir agilizar. Siempre estamos dentro del elemento estático. ¿Okay? Vamos a hacer proyectos de web estáticos, pero que se puedan generar a partir de algún tipo de dinamismo o elemento de configuración. ¿A qué me refiero? Vamos a usar plantilleros, vamos a usar CSS como código. ¿Qué es CSS como código? Yo voy a crear funciones para que esa función de CSS me genere toda una serie de reglas para tener el CSS final y esas reglas trabajarlas. Voy a tener procesos que se van a aplicar al código. ¿Qué procesos? Cuando ya está listo el proceso de desarrollo, perfecto, en el momento se levanta. Vamos a tener algo llamado hot reloading. ¿Qué es hot reloading? Cambio que yo haga en el código fuente, cambio que automáticamente se me va a ver reflejado en el browser. En vez de estarle a refrescar, ahí nomás, ella sola refresca y actualiza el estado visual de esa pantalla. Plantilleros. En todos lados vamos a tener tarjetas, en todos lados vamos a tener galerías, en todos lados vamos a tener unas tablas. Y estar haciendo en cada página todo el esquema HTML para eso, lo vamos a trasladar a un plantillero que vamos a usar algo llamado handlebars. Y ese plantillero simplemente le voy a inyectar las variables que ocupa. Este es el listado, esta es la lista de los diccionarios que se ocupan presentar en la tabla. Perfecto, ahí está, ahí nomás podemos manipularlo, le damos construir o le damos ver y automáticamente el programa me va a generar un archivo HTML basándome en esas variables utilizando la plantilla. ¿Qué evita eso? Que yo tenga errores. Me faltó cerrar una etiqueta de una de las filas, en un TR, se me desarmó toda la tabla. Me faltó cerrar una tarjeta o un div, se me desarmó la tarjeta y descuadró todo el resto del documento. Al usar las plantillas, aseguro la calidad del etiquetado y el maquetado generado. Con CSS puedo tener ya componentes específicos. Ah, no, pero es que la empresa tal necesita color X, Y, Z, pero la empresa Z ocupa color ABC. El problema, dejamos las variables en el código del CSS. Tenemos un proyecto para este, tenemos un proyecto para este, solo definimos las variables del CSS, del tema que va a ocupar y automáticamente todo se refleja basado en esas variables. El CSS se genera basado en esas variables. Y utilizándoles es bien divertido porque complementamos de un solo con área. Quiere decir, yo agarro una primaria, un color de fondo primario, un color de fondo secundario, un color de texto primario, un color de texto secundario. Yo puedo generar hasta 8 gamas de colores a partir de esos elementos por cada color que yo establezca. Es decir, desde más light, desde más brillante hasta más oscuro. Que así trabaja generalmente el esquema Materialize y lo hacemos de forma rápida. Todo esto lo vamos a aprender y para finalizar, parcial,
vamos a implementar unos pasos de CI/CD, que es CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment. ¿Qué significa eso? Que si yo hago un push al repositorio de mi código fuente, no tengo que yo agarrar un FTP e ir a subir todos los archivos a donde lo voy a hostear, sino que automáticamente, a pesar de que no son los archivos estáticos finales, sino que es código fuente, automáticamente GitHub me va a agarrar ese código fuente, me va a hacer ciertas series de pasos para poder generar ese archivo estático final y hacer el deploy a un hosting de forma automática. Yo solo tengo que confirmar el cambio se subió, ya no me preocupo. Yo sé de que al final del día, bueno, no al final del día, al final de la ejecución, tengo que esperar unos ratitos, 2, 3 minutos, la página ya va a estar publicada con los cambios, de forma automática. Si le quiero pasar un componente de pruebas, que no lo vamos a ver en esta clase, pero se le puede poner una prueba para decirle, cumple este programa o esta página con todos los criterios de área y de accesibilidad, con contrastes específicos de 3.1, con colores adecuados matizados, con textos bien semánticos, con estructuras semánticas, todo completado con las pruebas de ácidos. Podemos tirarle las pruebas y configurar esas pruebas en el CI/CD. ¿Perdón? Y al validarlas, ¿en dónde se quedó pegado? Ok, no, con el CI/CD pues podemos agregarle validaciones, hacer pruebas antes de hacer la publicación. Y si la prueba falla, me notifica automáticamente, hey, mira, tenés estas observaciones que hay que hacer, estos cambios que se sugieren que hay que hacer, o se encontraron estas vulnerabilidades para que eso no llegue a producción en el momento, sino que me da tiempo de, ok, corrijo esto, ya lo corregí, vuelve a correr todo el proceso, hoy sí pasan todas las pruebas, ahora sí, ella automáticamente hace el deploy de la página a mi hosting. Eso lo vamos a ver también para finalizar. Es bonito. Ahora hay ciertos requerimientos que yo necesito que ustedes tengan. Con esto voy a terminar prácticamente para que puedan tener un chancecito después. Para lograr hacer todo esto, nosotros vamos a trabajar con Node.js. ¿Qué es Node.js? Node.js es simplemente un entorno de ejecución para ejecutar scripts en JavaScript, perdón, o en TypeScript, cualquiera de los dos. No se preocupen por eso, sí lo vamos a ocupar. Lo más seguro es de que si ustedes ya llevaron otras clases como eh, programación de dispositivos móviles, y creo que en esa se ve, ya tienen Node.js instalado. Si no lo tienen instalado, solo se van a nodejs.org e instalan la versión LTS. Esa es la que vamos a ocupar. ¿Por qué no la latest release? Porque ese puede tener todavía características que no están oficiales y pueden hacer de que nuestro programa falle por eso. Entonces usamos el LTS. LTS significa Long Term Support. O sea, de que esa versión, que ahorita creo que están por la 21 o la 20, va a tener por lo menos 3 años de soporte y actualizaciones de vulnerabilidad. Mientras que el otro no, solo son 4 meses. Si no me... ¿Capich? Listo. ¿Qué vamos a utilizar de base? Vamos a usar un framework de base que nos ayuda en muchas de esas cuestiones. Vamos a usar algo llamado Vite. ¿Ok? Después les explico eso. Con esto termino hoy. En resumen, vamos a llevar el desarrollo web un paso más arriba para la reutilización y agilización de realizar proyectos web. Entonces, con esto finalizamos el día de hoy.